Hola amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Y hoy pues es una forma diferente de ver la historia y tenemos un tema interesante para este día, pero antes quiero invitar o saludar a mi amigo y colega, a José Galeano. ¿Qué tal, José? Mucho gusto, Arnulfo. Gracias por invitarme a tu programa y para que iniciemos una discusión, pues para mirar la historia de una manera diferente, ¿verdad? Sí. Ese es el objetivo, ¿no? Sí. Ver la historia de forma diferente, hacerla más, Sí. una historia más interesante, una historia que nos sintamos realmente orgullosos de ser parte de esta historia y ser parte de nuestro país, Honduras. Pues el tema que hoy vamos a desarrollar, a comentar, José, es acerca de pues, el impacto demográfico de la conquista. Hemos venido hablando en programas anteriores referente a lo que es la colonia y pues queremos comentar cómo fue que, o cuáles fueron esas razones por las cuales descendió la población indígena, porque se habla que en el momento de llegar los españoles a América y también a Honduras había una cantidad determinada de población y empezó a descender en forma dramática. Entonces, en cuanto a este tema, se habla mucho de que hay razones de mucho peso y que aquí vamos a comentar y van a quedar sorprendidos de la verdadera razón por la cual la población indígena descendió. Y para esto, José, es importante, pues, en primer término, José es licenciado en Historia y tiene una maestría en Demografía. Para que la gente nos entienda mejor, cuando hablamos del impacto demográfico, ¿a qué se refiere básicamente? Impacto demográfico es, Arnulfo, una reducción en la población pues, original en América debido al contacto con los europeos, pues sí, debido al contacto con los europeos. Y cuando digo reducción es de que había un número original de población y luego cuando llegan los europeos, en nuestro caso españoles, desciende drásticamente en algunos casos, ¿verdad?, la población en América. Sí. Bien, entonces, como le hemos comentado, de varias causas. Antes es bueno para que las personas que nos escuchan, nos miran, pues tengan un contexto y puedan entender mejor. En la época de la colonia habían diferentes clases sociales. Estas clases sociales, pues obviamente los que están siempre arriba, los que están en la clase media y clase baja, solamente la clase baja es la mayoritaria. En este caso, en la época de la colonia, eran los indígenas. Vamos a iniciar hablando referente a algunos personajes en la época colonial que defendieron a esta clase baja, a la gran mayoría que eran los indígenas. Aquí tenemos en esta imagen a Fray Bartolomé de las Casas, que este fue realmente, digámoslo así, el santo de los indígenas. Es el primer defensor de los nativos, ¿verdad? Él es de la orden dominica, él es dominico, ¿verdad? Él fue un encomendero en lo que es hoy República Dominicana, ¿verdad? Y él supo a ciencia cierta cómo se trataba a los nativos, ¿verdad? Dentro de la encomienda, que era una institución, que fue la primera institución en América, ¿verdad? La encomienda que era cuando un español, un peninsular, tenía un grupo de nativos y los explotaba a su antojo, pues, ¿verdad? Y precisamente por este personaje, que es Fray Bartolomé de las Casas, es que también se promulgan se promulgan las leyes nuevas, pues, ¿verdad? Que es la defensa, son las leyes que protegen y defienden a los nativos en ese momento. Pero él tiene un peso primordial, importantísimo en la defensa de los comunes, ¿verdad? De los nativos, ¿verdad? Sí. Y es algo interesante, José, porque realmente, según se cuenta, ¿verdad? Y en los relatos históricos, en los documentos históricos, él tuvo mucho que ver con, pues que él tuvo incluso a su disposición, a su servicio, tuvo indígenas. Él fue un explotador, Arnulfo. Exactamente, fue un explotador de nativos. Y esto como que le tocó un poco su conciencia y empezó a luchar, como bien lo comentabas, por los derechos de los indígenas. No, y es un señor que luchó tanto, Arnulfo, que él vivió, ¿cuánto? Vivió casi 92 años, pues. Él fue obispo de Chiapas también. Así es. Entonces, incluso él fue a España y él tuvo debates serios, ¿verdad? Con teólogos que, bueno, ahí tiene el libro, ¿verdad? Brevísima relación de la destrucción de Indias. Ese libro, él relata cómo se destruye, ¿verdad? Cómo impactan los europeos sobre la población nativa, ¿verdad? En ese caso, bueno, hablamos de que los mataban de trabajo, ¿verdad? Porque eran esclavos, ¿verdad? Entonces él vio todas esas cosas y él fue y sostuvo debates en la Universidad de Salamanca con teólogos, ¿verdad? Proesclavistas y, bueno, ahí está, pues. Él defendió, fue el primer defensor de los nativos, ¿verdad? Quizás no el primero, pero sí el más importante, ¿verdad? Sí. Y acá en esta obra importante, pues como comentabas, relata
cómo era el maltrato que se hacía a los indígenas. Pues él, sí, duró mucho tiempo, e incluso él llegó a comentar, ya que en los españoles decían, las leyes se acatan, pero no se cumplen. Claro, o sea, el documento todo lo resiste, pero al final en la práctica no lo cumple, y él llegó a decir que España algún día iba a pagar el hecho de no haberle cumplido a los indígenas. Aquí tenemos una de las cosas que, pues, ese intercambio, ese encuentro en las dos culturas, donde los indígenas le ofrecen collares, le ofrecen lo que ellos, sus artesanías, etcétera, a los españoles, porque los ven como personas que los van a visitar, pero... les ofrecen bagatelas, bueno, pero están buscando oro, ¿verdad? Y ellos les ofrecen bagatelas, ¿verdad? Así es, entonces ese encontronazo, ese choque de dos culturas, ¿no? Claro, esa es la polémica siempre abierta, ¿verdad? ¿Qué fue? ¿Descubrimiento o encuentro o encontronazo? Exactamente, así es. Entonces pues, podemos observarlo en estas imágenes, donde pues ahí se inicia pues eso que traían los españoles en mente, porque los españoles, José, tenían, según se dice, la ideología de la conquista es una ideología en principio racista, ¿no? Racista en principio, pues, porque ellos se autoproclaman como con una misión civilizadora, pues, que era esa era la doctrina, era la filosofía renacentista, pues, de que el europeo blanco, principalmente occidental, era superior, ¿verdad?, a los demás pueblos, ¿verdad? Y con esas ideas, o con esa ideología, ¿verdad?, que son ideas deformadas, vienen a América, pues, ¿sí? Y por eso los primeros 50 años son una masacre total, pues, ¿verdad? Que no tienen protección jurídica a los nativos, ¿verdad? Y en las Antillas consta, los demógrafos, los historiadores, les consta que desaparecieron poblaciones enteras, ¿verdad? Están los taídos en Cuba, por ejemplo, desaparecieron para siempre, Arnulfo. No quedó nada de ellos. No quedó nada de ellos. No, nada de ellos quedó. Definitivamente. Sí. Y de ahí, por eso, Fray Bartolomé Las Casas hace esa lucha, ¿no? Y quiere hacer valer los derechos de los indígenas hasta el punto que se proclama, pues, que ya los indígenas no van a ser esclavos, ¿verdad? Sino que van a ser siervos de su majestad, ¿verdad? Va a ser una explotación más solapada. Al menos no los van a matar, porque lo necesitan, Arnulfo, ¿verdad? Así es la mano de obra que necesita. Y ahí es lo que comentamos, vemos esta imagen, cuando llegan los españoles y someten a una serie de indígenas, y hablabas un poco acerca de la encomienda. Pues la encomienda viene siendo como una forma de esclavitud, ¿verdad? Sí, enmascarada. ¿no? Enmascarada, sí. Bueno, primeramente es la encomienda, ¿verdad?, donde se cometen cualquier clase de abuso con los nativos, ¿verdad?, la encomienda en República Dominicana, y luego viene el repartimiento, que es una forma más sutil de esclavitud y de la primera encomienda. El repartimiento es la segunda encomienda, ¿verdad? Sí. Y bueno, ya se legisla para que ya no sea a 3, 4 vidas, ¿verdad? Sino que sea el que cuando muere el encomendero, entonces pasa al rey, ¿verdad?, la encomienda y todas esas cosas, Arnulfo, ¿verdad? Y esa es una de las cosas que Fray Bartolomé Las Casas luchó en contra de los encomenderos. De los encomenderos, que incluso hubieron aquí en Centroamérica, hubieron revueltas. La famosa revuelta de los hermanos Gutiérrez en Nicaragua, por ejemplo, Arnulfo, que eran encomenderos originales. Se les aplican las leyes nuevas, ¿verdad? Es decir, ya las encomiendas ya no son vitalicias, bueno, son vitalicias solamente en una vida, ¿verdad? Entonces por eso se llaman revueltas, ¿no? O sea que los conquistadores o sus descendientes primeros no estaban de acuerdo con la aplicación de las leyes nuevas, ¿verdad? Que es la protección de los nativos como súbditos de su majestad, Arnulfo. Por eso miramos aquí en esta imagen la típica encomienda en la cual pues el español ponía a trabajar a los indígenas, no les pagaba más que el pago era pues que los evangelizaba, ¿no? Exacto, doctrina. Exactamente, es una forma de control. Exacto. Y a cambio, como era protegido por el español, el indígena trabajaba en las tierras, en las minas, dependiendo del tipo de labor que tenía, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso es una de las cosas que como decía, que llama mucho la atención en esa época porque los encomenderos eran poderosos. De hecho, tenían un poder increíble aquí en América, ¿no? Claro, porque como la empresa originalmente de la conquista de América era una empresa particular, ¿verdad? Vos lo sabes muy bien. Era una empresa particular, entonces el particular invertía, conseguía préstamos con la banca del centro de Europa o norte de Italia, porque en España no se había desarrollado esa burguesía financiera, y luego él tenía que sacar el mayor provecho pues, de su empresa, ¿verdad? Aquí con el trabajo de los nativos. Después fueron 50 años fatales, ¿verdad? Donde hubo una implosión demográfica, Arnulfo. Así es. Totalmente. Y vemos acá también esta imagen. Bueno, ahí se mira la esclavitud, Arnulfo. Exactamente, el trabajo forzado. El látigo, Arnulfo. Y eso, pues, que en principio era con los indígenas. Y ya cuando se da estas leyes nuevas, ya se empieza a atraer poblaciones negras, ¿no? Bueno, está el otro elemento que es invisibilizado, ¿verdad? Que es ¿cómo te digo?
la demografía africana, pues los pueblos africanos, que Fray Bartolomé de las Casas sugiere, que después él se arrepiente, ¿verdad? Él sugiere la importación de negros, dice, de africanos a América, para que no trabajen los nativos en las minas. Y luego viene todo el drama también africano, ¿verdad? Demográfico africano también, viene todo ese drama. Así es. Sí, claro. Y es ahí cuando empiezan a combinar, empiezan a aparecer los grupos, los zambos o pardos. Exacto, los que mulatos. bueno, comienza el mestizaje, ¿verdad? Que ese es otro elemento de implosión demográfica, que los pueblos nativos van desapareciendo por el mestizaje, Adolfo. Claro, por el mestizaje, bueno, aparecen los mestizos, pues, de los cuales todos nosotros somos descendientes, ¿verdad? Sí, el mestizaje y los pardos, que ya es una categoría racial, biológica, ¿verdad? De gente que no puede clasificarse, pues, sí. Al final, como según se dice, todos tenemos algo de indígena, de negro y de blanco, ¿no? Claro. O sea, somos esa combinación interesante. Nos mueven el árbol genealógico, Arnulfo, y cae cualquier cosa. Exacto. Eso es muy cierto. Sí, eso es muy sí, cierto, claro, ¿no? claro, Arnulfo. Y algo, José, que también me gustaría comentar en esto, es que el español pensaba que los indígenas no tenían alma, no tenían espíritu. Ese es otro drama. Exactamente. Y eso, pues, matar a un indígena... Era como matar a un animal, pues, una bestia de carga. Y es hasta la bula papal de 1537, ¿verdad?, donde el cristianismo, la teología de aquel momento imperante, aquella teología de la conquista, como le llaman por ahí unos historiadores filósofos también, es que el nativo tiene alma, pues. Y ahí es cuando comienza la protección. Pues. El nativo tiene alma, no es un animal, no es una bestia de carga. Así es. Sí, claro, son cristianos atrapados en su contexto histórico, ¿verdad? Nosotros lo miramos a la distancia y nos sorprende, pero bueno, hay que recordar que siempre el ser humano con su pensamiento vive atrapado, pues, en la historia, ¿verdad? Así es. Sí, así es, Arnolfo, ¿sí? Pues esto es también interesante porque cómo la historia marca, esa historia... Te condiciona. Exactamente, y esa historia triste de los indígenas que vienen trayendo incluso hasta la actualidad, ¿no? Pues sí, porque hay muchos resentimientos todavía, ¿verdad?, de poblaciones indígenas. Bueno, no los exterminaron totalmente, al menos en el continente, digamos, donde fue el virreinato de la Nueva España, que era el antiguo imperio azteca, ¿verdad? Había tanta población indígena que no la exterminaron, obviamente, ¿verdad? Entonces todavía están sus descendientes y lo que fueron los Andes centrales, con el imperio inca, la civilización inca o el imperio inca también ahí quedaron, pues. Es decir, se escuchan esas voces 500 y tantos años después, ¿verdad?, de los indígenas, de que no han desaparecido todavía, ¿verdad? Y buscan vindicaciones, Arnolfo. Bien, ¿sí? Vamos a hacer una pausa, el tema está interesante. Sí. Estamos hablando hoy día acerca de, pues, el impacto demográfico de la conquista. No los cambies, ya regresamos. Nosotros continuamos el programa ¿Qué pasó entonces? Aquí a través de Telebásica, de Suyapa TV. Pues, José, hay varias razones por las cuales la población indígena descendió. E incluso que nosotros le hemos titulado el impacto demográfico de la conquista. ¿Cuáles fueron esas razones? ¿Qué fue lo que, vamos a hablar de la razón fundamental por la cual descendió la población? Del descenso demográfico, Arnulfo, bueno, el impacto, es decir, hay que tomar en cuenta primeramente de que es una cultura técnicamente superior, ¿verdad?, que se impone sobre una cultura técnicamente inferior, pues. Pero el impacto fue precisamente esa subordinación cultural, diría yo, ¿verdad? Es decir, se impacta de esa manera, pero también hay otros factores, ¿verdad?, que hay que tomar en cuenta, por ejemplo... Bueno, lo militar, que ya lo mencioné, que es técnico, también las enfermedades, Arnulfo, ¿sí? Es decir, eran poblaciones aisladas del resto del planeta, entonces habían enfermedades para las cuales no tenían defensas, eso lo sabemos muy bien, ¿verdad? Que es un descenso biológico, bueno, ahí se mira, ¿verdad? Sí. Incluso lo que comentabas referente a las enfermedades, el trabajo indiscriminado, ya sea para mujeres, niños, hombres. Lo miramos acá en esta imagen de la época, que es la explotación minera, ¿no? Sí, explotación minera que produce enfermedades también, obviamente. Que mucha población indígena moría en estas minas, ¿no? Sí, moría en esas minas porque aspiraban, qué sé yo, metales, mercurio, lo que utilizaban en ese momento, ¿verdad? Aparte de otras enfermedades, por ejemplo, la viruela que hizo estragos aquí en América en los primeros tiempos, ¿verdad? Es hasta cuando la población se recupera, cuando aparecen los mestizos que ya tienen las defensas biológicas para eso. Sí, incluso se comenta, como estaba ese contacto, como lo veamos en la imagen, entre el español e indígena. Hay una enfermedad, José, creo que también la has investigado y estudiado. Entonces,
en lo tuyo, en tu área, referente a que un indígena moría de una simple gripe. Sí, claro. No había anticuerpos para esta enfermedad. No había anticuerpos para ese tipo de enfermedad porque aquí no existía, pues entonces morían, claro, ¿verdad? Por una gripe, por un resfriado, y no digamos para otras enfermedades, como te mencioné, ¿verdad? La viruela, ¿verdad? Que había hecho estragos en Europa y que aquí en América también lo hizo, ¿verdad? Sí, la gripe, aspiración de metales, como decíamos, ¿verdad? Bueno, ese impacto... Sí. Entonces, podemos decir que la primera causa... la más dramática. Sí, la más dramática, la primera causa es las enfermedades, que es la patología, ¿verdad? Sí, sí. Porque antes se creía incluso que la causa fundamental era las muertes violentas y al final ellos no podían matar a su mano de obra, ¿no? No, o sea, pues sí, claro, la muerte violenta sí. Quizás la muerte violenta, matar por trabajo se dio en las Antillas, ¿verdad? En Cuba, en la Española, en Puerto Rico, en las Antillas mayores, pero después obviamente que no van a matar a su mano de obra, pues obviamente aquí los peninsulares, así como se les llama, ¿verdad? Los españoles históricamente no venían a trabajar, pues, Arnulfo, ¿verdad? No, pero sí, esas enfermedades y la población desciende entre finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, desciende, pero luego se va recuperando poco a poco, Arnulfo. Así es. Sí, claro. Por eso vemos ese trabajo forzado. Es un impacto, ¿verdad? Sí, exactamente. Obviamente, el trabajo forzado. El indígena que robaba, que era castigado, delito, era castigado y en forma severa, ¿no? Se habla incluso de que si alguien robaba se le puede cortar hasta la mano. No, incluso en Panamá hay, digamos, los primeros conquistadores en Panamá, que en Panamá, bueno, allá por 1513, ¿verdad? Hay juicios que acusan a los nativos de sodomía y cebaban perros, ¿verdad? Mastines que traían, ¿verdad? Con los nativos, ¿verdad? Es decir, literalmente los perros se comían a los nativos, ¿verdad? Sí, es terrible esa parte, ¿verdad? La primera parte. Aquí miramos algunos ahorcados también, quemados, claro, quemados. Y algo interesante que en muchos códigos o códices, por ejemplo el códice, algunos que hacían los indígenas después de la conquista. Donde narraban exactamente, ellos. Y pues hemos investigado que en uno de los códices del Vaticano aparecen la gente así ahorcada. Y dicen que era como una muerte como de las más bajas de categoría, etcétera, por así decirlo, y que cuando alguien moría ahorcado, básicamente era una muerte solo para los indígenas. Sí, para los indígenas. No era para un peninsular, no era para un criollo. No era para los descendientes de blancos, no, ¿verdad? Sí, mestizos, era para los nativos, ahí los castigaban. Entonces, miramos esta escena, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos otro drama, ¿verdad? Sí, castigos públicos en la Picota, que en Comayagua todavía existe, pues ahí va un monumento que lo utilizaban de picota, que era esa especie como de columna, de monolito donde amarraban y era público, ¿verdad? Bueno, aquí se mira que eran los esclavos negros, que es el otro gran drama, ¿verdad? Así es. Sí. Era gente que vivía con un miedo existencial, Arnulfo, ¿verdad? Sí. Principalmente los indios comunes, que eran los indios comunes, ¿verdad? No los principales, ¿verdad? Vivían con un miedo existencial porque los castigaba todo el mundo, pues, ¿verdad? Sí. Aquí miramos una escena en la cual... Pues, bueno, digamos ahí parece que está involucrada ya la Inquisición, ¿verdad? Exactamente. El Tribunal de Santo Oficio, ¿verdad? Que ese es otro capítulo aparte, ya por el siglo XVII, XVIII en América, ¿verdad? Sí, perseguían a los brujos, sí, a la gente, sí, el Tribunal de Santo Oficio, sí. Entonces realmente el hecho de ese castigo constante, público, básicamente lo hacían para llamar la atención o para decir, bueno, si ustedes hacen algo parecido para tenerlos controlados, Arnulfo, sí, controlados, sí. Se les controlaba, entonces para que no, porque los que controlaban el sistema, ¿verdad? Que eran una minoría, que eran, como dijiste, eran peninsulares y eran criollos, entonces tenían que controlar de esa manera pues el sistema, porque el sistema era de explotación, Arnulfo, ¿verdad? Claro. Y como era de explotación en los primeros tiempos, como ya dijimos, ¿verdad? Hubo una baja demográfica, luego había que controlar esa demografía, pues esa cantidad de nativos para que trabajaran, Arnulfo, ¿sí? Así es. Y lo miramos, es como una demografía del trabajo. Así es. Y aquí tenemos esta imagen también, el hecho de que también se practicaba lo que es la cacería humana, ¿no? Pues sí, esa imagen es Guinea Ecuatorial, pues donde se iba y se hablaba con los reyes nativos, ¿verdad? Los reyes africanos y el tráfico de esclavos, pues así los sacaban, pues. Y los mandaban a América en barcos y que venían en condiciones realmente inhumanas, infrahumanas, Arnulfo. Y esa es otra causa, el tráfico de esclavos. Aquí tenemos en esta escena lo que comentabas, ¿no? Ahí están los mastines, los famosos mastines, los perros, ¿verdad? Cebaban indios, es decir, cebar es que le cortaban una mano a un indio, se la daban a oler al perro para que le gustara la carne humana y ahí habían espectáculos terribles, ¿verdad? Ahí están los documentos.
Sí, cuando llevábamos la clase de paleografía en la universidad, sí. por ahí aparecieron en mis manos unos documentos donde narraban precisamente eso, pues, el cebamiento de indios, ¿verdad? El cebamiento de perros, perdón, mastines, ¿verdad? Perros de cacería con indios, ¿verdad? Y esta es también otra de las armas de guerra de los mismos españoles, ¿no? No, claro, el perro Sí, y el caballo, claro, el perro y el caballo. Aquí en América no habían perros, ¿verdad? Salvo una especie que no ladraba ni siquiera, ¿verdad? Pero sí, bueno, sí, ese es el impacto también demográfico, ¿verdad? En los primeros tiempos. Enfermedades, eso tiene que ver con la superioridad técnica, digamos, en ese caso, militar, ¿verdad? Así. Pero el trabajo forzado o forma indiscriminada, como lo hemos comentado, bueno, era otra forma, ¿no? Ahí se supone que es una mina a cielo abierto, ¿verdad? Que eran las primeras allá en las Antillas, ¿verdad? En Cuba y en la Española, ¿va? Lo que es hoy República Dominicana y Haití. Entonces ahí se miran minas a cielo abierto, incluso mujeres con sus niños, Arnulfo. Sí, madres con sus niños. Sí. O los niños, sí. Más bien era un estorbo un niño, entonces lo asesinaban al niño, pues o lo dejaban morir ahí, sí, a su suerte. Este es un trabajo también en una zona como una especie de ingenio, ¿no? Exacto, los ingenios famosos en Brasil y en Cuba. Bestias, güeyes, exacto, usaban negros, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Sí, esclavos negros. Y ahí se mira así como animales moviendo el ingenio, ¿verdad? Así es. Sí. Es dramático también ese episodio en Brasil y en Cuba, ¿verdad? Que eran las principales provincias, digamos, o regiones azucareras, ¿verdad? De América en ese momento, ¿verdad? Sí. Claro. Sí. Así que sí, esa explotación indiscriminada, ese trabajo forzado, esa encomienda, esas enfermedades, pues realmente son impactaron demográficamente, Arnulfo. Sí, impactaron demográficamente. Y son las causas que los historiadores demógrafos, ¿verdad? O historiadores, o toda la gente que estudia el pasado, ¿verdad? Maneja, pues eso sí. Los mataron de enfermedades, los mataron de trabajo, esa implosión demográfica en los primeros tiempos de la conquista, por ese trabajo indiscriminado, pues, ¿verdad? Sí. Y las enfermedades que también no discriminaban. Claro. Desde ahí el trabajo también de Linda Newson, la cual habla acerca del costo de la conquista, Arnulfo, que es un trabajo muy bueno, sí. Que habla acerca de ese descenso demográfico, que incluso se habla de que aproximadamente en Honduras había una gran cantidad de población y descendió. Aquí tenemos las armas. Bueno, y tenemos ballestas, tenemos arcabuces, utilizadas por los españoles, ¿no? Exacto, armas de pólvora y armas blancas también, claro. Y a eso cuando hablaba de la superioridad técnica me refería a esto, superioridad técnica militar, ¿verdad? Los nativos que usaban, Arnulfo, armas de madera, pues, qué terrible. Flechas, arcos, que proyectiles, cuchillos, que son flechas, arcos, cuchillos de obsidiana, Arnulfo. Así es. Si iba a enfrentar a alguien por un ejército como el azteca, organizado, ¿verdad? Que era lo mejor supuestamente. Hablamos de las corazas, hablamos de los cascos, ¿verdad? Sí, de los yelmos. De metal, exactamente. Hablamos de escudos. ¿Cómo no iba a impactar demográficamente, verdad? En una guerra, digamos, una incursión de un grupo pequeño de conquistadores con caballos, con esa superioridad técnica, a un grupo nativo, ¿verdad? Están las relaciones de Pedro Alvarado en El Salvador, por ejemplo, Arnulfo, ¿verdad? Así es. De los estragos que hacían con los nativos, o en Guatemala también, ¿verdad? Sí. Así es, armas de fuego versus puntas de flecha y lanzas. Puntas de flechas y lanzas de madera, ¿verdad? Bueno, puntas de flechas de y ahí tenemos las formas, las armaduras que utilizaban los españoles aquí en América, ¿no? Que son armaduras medievales, aparece una armadura medieval a la par, que es a nuestra derecha, y luego ya aparece la infantería española en el siglo XVI, que hizo estragos en Europa, por cierto, en el norte de Italia, ¿verdad? Y ahí aparece que ya un poquito más modificada, ¿verdad? Sí, para que fuera más ágil, Arnulfo. Claro. Se protegían de las rodillas hacia arriba, ¿verdad? Y ahí, pues, faltaría también un arma mortal que era el caballo, ¿no? El caballo, Arnulfo, el caballo. Introducido por los españoles a América, sí. Dicen por ahí unos paleontólogos reintroducidos, pero entre el caballo y el perro, Arnulfo, Así es. Y va la caballería, pero también va la infantería a la par, pues. Es decir, también las tácticas militares, Arnulfo, influyeron, pues. Influyeron terriblemente, ¿verdad? Las tácticas militares, los nativos iban en masa, los ejércitos, ¿verdad? Entre mayoría mejor. Estos no, ¿verdad? Sí, tenemos ballestas y tenemos ahí arcabuces, ¿verdad? Sí. Y está ahí la pólvora también, ¿verdad? Las armas de... Sí. Y faltan los cañones, no sé si aparecen ahí más adelantito, cañones, bombardas. Y este es más interesante porque sale aquí uno es el espadachín, otro es el que dispara. El que dispara y el otro es el vigía. Sí, y hay uno que es, le llaman algo así como el observador.
tiene un nombre... Tiene un nombre técnico. Es el que remata al que está medio muerto. Dios santo, el rematador. Sí, entonces ahí queda medio vivo, entonces ahí sí. Es un trabajo en equipo. Y como trabajo lo en equipo, sí. Eso es una coordinación. Sí, así es una estrategia militar increíble. Sí, ¿no? Y aquí miramos... Ahí tenemos la comparación, Arnulfo. ¿Sí? Así es. ¿No va a producir eso una baja demográfica? Sí. Claro que sí. Vamos a la comparación. El indígena vestido para llamar la atención y dar miedo, vestido como jaguar, como águila. Exacto, con pieles así o con es. plumas. Colorido. Y en cambio el español con sus armas de fuego, ¿verdad? Sus armas de fuego y sus corazas, sus yelmos de metal. Sí. Eso nos dice mucho, ¿no? Bueno, y con los cañones, ¿no? Ahí está, ahí tenemos una bombarda, sí, ¿verdad? Y enfrentándose a... Es Hernán Cortés, una escena en México, ¿no? Sí, una escena en México tuvo que haber sido en México, pues porque ahí fue donde más los enfrentaron, ¿verdad? Grandes ejércitos. Y bueno, y está el otro factor, Arnulfo, bueno, para ganar en ese momento es las alianzas políticas con los nativos, exacto, que estaban sojuzgados bajo el Imperio Azteca, ¿verdad? Sí, ahí está. Y ahí pues lo que comentábamos, ¿no? Ajá, sí, Es un encuentro de... Yo creo que un encontronazo. Un encontronazo. Una de las ventajas de nuestros indígenas es que conocían bien el territorio. Claro. Esa es una desventaja para los españoles. Claro, sí, pero claro. El español andaba con caballos y al final el indígena también aprendió a usar armas de fuego, utilizar los caballos. Caballos, ¿verdad? Que ahí aparecieron ya nativos de la sabana del nordeste ya de Estados Unidos, ¿verdad? Así es. Así es, Arnulfo, sí. Y bueno, algo también que hay que hacer notar es que en principio los indígenas pensaban que el caballo era parte del jinete y a veces atacaban al caballo. Era un solo animal. Exacto, sí. Entonces ahí aprovechaban los españoles. Bueno, por el miedo. Así es. Hay tantas cosas que podemos comentar de esto, el licenciado Galeano, que pues a veces incluso nos da cierta tristeza, pero aún así vemos el valor, la valentía, ese honor que tenían nuestros indígenas de enfrentarse a los españoles pues a pesar de todo, ¿no? Sí, en condiciones así paupérrimas, ¿verdad? A nivel técnico y civilizatorio, pero todavía viven acá en Honduras. Tenemos nativos todavía ancestrales, Arnulfo. Sí. No fue una extinción no total, los extinguieron, no lograron, quedaron siempre ahí, ¿verdad? Quedaron siempre ahí, renacieron. Así que queremos, pues nuevamente, pedirte que seas parte de nuestro programa ¿Qué pasó entonces? Para que nos escribas a ¿qué pasó entonces? _stbe@telebasica.com para sus sugerencias y comentarios. El mensaje final, licenciado Galeano, para todos y todas que nos ven. Para el mensaje final es de que no todo estuvo mal, Arnulfo. De que a la larga en Honduras tenemos 9 etnias diferenciadas, ¿verdad? Hay por ahí 5 etnias ancestrales, es decir, todavía el nativo no se extinguió, pues. Y que ahora con más respeto hay que ver a nuestros nativos, pues. Sí, a nuestros nativos con más respeto y estudiar la historia, pues, porque es lo único que nos hace explicar nuestro presente, pues, ¿verdad? Sí. Bueno, muchas gracias. El tiempo es corto, la historia es larga, pero vamos a seguir en los siguientes programas. Agradecemos al licenciado José Galeano por habernos acompañado y siempre está invitado. Así que a ustedes, gracias por habernos escuchado y visto y nos vemos en la siguiente. Hasta pronto. Gracias.